¿Y si el petróleo es el de West Texas Index hubiese estado en los niveles que estuvo en los gobiernos de Leonel Fernández a $147? ¿Cuánto costará el galón de gasolina? Tú lo has dicho, hay muchos argumentos, yo tengo los míos, como full oil. Entonces ya esa no es la referencia. Y esos productos van con valores diferentes a cómo va el WTI. Tú puedes ver el WTI alto y los otros pueden bajar o subir. Aquí, ¿qué ha permitido eso? Que los combustibles no suban. Cada fin de semana se anuncia cuánto es el subsidio. Entonces, hay dos cosas, o es verdad o es mentira. El ambiente político que hay, lamentablemente, una división de un partido que gobernó 16 años corridos y 4 años antes, 20 años. Y se dividió, y esa división se mantiene. Uno puede ser un candidato, pero no tiene estructura. El otro puede tener un partido, pero no tiene la incidencia y el empuje en este momento. Pero el presidente hoy, si las elecciones fueran hoy, gana en primera vuelta, cómodo. Este acompañamiento es hasta el 24, ¿qué va a pasar después de ahí? No, ¿cómo que hasta el 24? No entiendo. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Victorito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Pymes. Gran amigo, una persona que era muy habitué de nuestros programas. Qué bueno tenerlo de nuevo por acá. Un placer. Sí, el placer es mío de estar aquí con ustedes. Y ciertamente tenía un tiempecito que no venía por aquí. Exacto. Tenemos muchos temas y por ahí uno caliente, porque el presidente se refirió a ese ayer, que es el tema del arroz, y en su discurso él designó una comisión, creo que está Industria y Comercio, Cancillería, Agricultura, que ustedes tienen una tarea. ¿Qué tú nos puedes informar de ese caso del tema del arroz y el DERECAFTA? Sí, ciertamente, a nosotros nos toca una parte importante porque cuando se firmó el acuerdo del DERECAFTA, se designó al Ministerio de Industria y Comercio y específicamente al Viceministerio de Comercio Exterior como responsable de tutelar, de llevar el DERECAFTA. Así lo dice el acuerdo aprobado en ambos congresos. Cuando asumimos el gobierno, al estar nuestra distinguida embajadora, doña Sonia, en Washington, quien fue la que llevó las discusiones del DERECAFTA, bueno, pues ella ha tenido la oportunidad de llevar las conversaciones hasta este momento, hasta hace unos meses, del tema del arroz. Nosotros tenemos la oportunidad también de tener a doña Vilma Arbaje en el Viceministerio de Comercio Exterior, que fue una de las técnicas, correcto, que participó en esos acuerdos y en muchos otros acuerdos, y es la viceministro de Comercio Exterior, donde el acuerdo, reitero, dice que tutela. Cada vez que hay algo, el USTR se comunica con el Viceministerio de Comercio Exterior. Y efectivamente, oí los comentarios al inicio del programa, los acuerdos no se modifican bilateralmente, eso está clarísimo. Doña Vilma ha sido insistente desde el principio, porque no solamente es República Dominicana y Estados Unidos, es que también están los países de Centroamérica. Es un acuerdo donde envuelve a todo el mundo y donde cada cual entonces tendría reclamos, sugerencias, inquietudes, necesidades. Y bueno, bajo ese esquema, y ya un mandato del presidente que ha sido claro en la defensa del productor nacional, porque no es el tema del arroz solamente. Cuando hace un tiempo se aprobó la ley de tasa cero buscando transparencia, y el resultado, el tiempo es magnífico porque habla solo. Hubo muchísimas discusiones sobre la ley de tasa cero, pero ya pasó el tiempo, ¿y qué pasó? Que era para proteger al productor nacional, porque conjuntamente con ellos se subsidiaron los polleros con 700 millones de pesos para el alimento, se subsidió los productores de harina, que se mantiene el subsidio, se subsidiaron los sectores agrícolas con la urea, y todavía se mantiene el precio de la urea subsidiado. Es decir, que tuvieran más caros esos productos. Mucho más caro. Si no hubiese sido por ese subsidio, porque están caros, la gente se queja de que están caros, entonces... Sí, lógico, y es cierto. Ahora,
aquí tan caro. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes buscan, este fin de semana salió un reportaje en El Dinero, el periódico, con un mapa de a cómo está el huevo en el mundo completo. Yo lo viví eso. Bueno, es decir, un cartón de 12 huevos en $10. Entonces, aquí está más barato que en el resto de los países. Pero eso no es al final, para hacer política y demagogia, lo importante es motivar al local, no la comparación de cuál es la realidad en el mundo. Lo que quiero decir con esto es que el presidente ha sido claro, no solamente por el arroz, sino en la prioridad de proteger al productor nacional. Y los hechos están ahí, los hechos son lo que hablan. Es decir, esto no es una retórica. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? Ajá. Que es lo que tú señalabas al inicio del programa. ¿A dónde vamos nosotros? Bueno, a un levantamiento de información, a buscar quiénes y cuáles son las experiencias de otros países, qué y cómo ha hecho Estados Unidos con el mismo DERECAFTA con los otros países y cómo nosotros vamos de acuerdo a lo que usted señalaba, porque hay un compromiso, vamos a establecer la protección para los productores nacionales de manera de que no le afecte la degradación al 2025. Muy bien. Bueno, entonces, para llevar un poco de claridad, de información y de confianza en ese sector que envuelve miles de empleos en la República Dominicana y que es tan importante, parte de la dieta de los dominicanos, pero a los productores, como ministro de Industria y Comercio, aunque está delegado, claro, está en funcionarios, pero se le puede garantizar que no se le dejará desprotegido. Es que ellos lo saben. Fíjense que las opiniones que han estado saliendo no son de los productores. Los productores lo saben porque es que yo me he juntado con ellos. Y ellos han caminado con nosotros y ellos saben la estrategia que estamos haciendo. Y lo saben los productores y lo saben también lo que tiene la factoría. Y ellos, con las personas que también ellos han contratado como asesores, también lo saben, interactúan con nosotros. Pero este acompañamiento es hasta el 24, ¿qué va a pasar después de ahí? No, ¿cómo que hasta el 24? No entiendo. Es decir, porque es en el 25 que cae el arancel a 0. En el 24 la tasa baja a 11 y algo. No, pero entonces, es que no es eso que estamos hablando. Estamos hablando de que no va a pasar. No importa cuánto es la degradación ni cómo es que sencillamente no va a pasar. Nosotros con ellos, y usted puede comunicarse con ellos, estamos en plenas reuniones, permanente contacto, en hacer estrategia conjunta. Ellos saben cuál es el mandato que ha dado el presidente y ellos saben cuál es la atención que nosotros le estamos dando, pero para nosotros trabajar con ellos no tenemos que estar todos los días con ellos son los productores. Y los productores y lo de la factoría también, porque son dos tramas. Pero es que el acuerdo es con otros países también del área. ¿Habría que ponerse de acuerdo con nosotros? No, vamos a ver si entonces me explico. Tú me preguntabas de la confianza de los productores. Sí. Y yo te respondo, ellos tienen confianza porque estamos trabajando con ellos. Las estrategias que vamos a ejecutar para que no suceda un golpeo a la producción nacional. Hito, pasando a otro tema, el país, y quizá mucha gente no lo sabe, va a ser sede de la Cumbre Iberoamericana. Correcto. ¿Qué implica eso para el país y los temas que se van a tratar y qué se puede esperar de esa cumbre? Fíjate, lo primero es que, ¿por qué República Dominicana? Exacto. ¿Por qué viene y todos los países de Iberoamérica a República Dominicana? Bueno, primero tenemos una representación, es la segunda vez que se celebra en República Dominicana, pero resulta que todos los países coinciden en que República Dominicana está de moda. Tú tomas, con el debido respeto y aprecio a todos los otros países, cualquiera de ellos, y nosotros tenemos estabilidad social, política, económica, y resulta que en los otros países le falta alguna de esas patas. Y dicen que República Dominicana está de moda. ¿Cómo nosotros hemos podido? Pero que estamos de moda. Digo, estamos de moda siempre. No, pero estamos ahora exquisito. estamos de moda Sí, también. Y ahora estamos más de moda. Más de moda. Sí, porque independientemente de que nuestro principal activo es nuestra gente, que es atenta, que es cariñosa, que es cálida,
nuestra naturaleza, el país ha podido tener una estabilidad económica. Tú tuviste en el Banco Central, nosotros tenemos las mayores reservas históricas, 15.000 millones de dólares, en medio de una crisis donde han tenido que erogar extraordinarios recursos, inesperados, incluso no presupuestados, y tenemos 15.000 millones de reservas, y tenemos una tasa estable, y el dinero es cobardísimo. Las inversiones, ¿dónde van? Donde se sienten seguras. Donde no hay seguridad, no van. Nosotros hace 2 años el dólar estaba a 60 por 1 y hoy está a 56 por 1 y se ha mantenido 55, 56. Entonces, nuestras exportaciones crecen, nuestras recaudaciones crecen, y eso solamente pasa donde hay comercio, porque nadie paga impuestos de más. Eso no sucede. Es cuando hay movimiento económico y donde hay algún crecimiento positivo, con todo y lo que se pueda señalar. Entonces, esa reunión se da en República Dominicana y es un relanzamiento de un grupo de países que tienen que comenzar a interactuar más de cerca. Las cadenas de valor, la cadena de suministro, los aliados, el nearshoring con los Estados Unidos que se da hoy con más fuerza, aún con la crisis en los Estados Unidos. Fíjense que se dice que cuando los Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da una pulmonía. Y de repente sucede lo contrario. A los Estados Unidos le da una gripe, hay una recesión, hay quiebra bancaria. ¿Y qué pasa? Que entonces están buscando dónde hacer más económico los productos que ellos demandan, cómo ser más confiable para que ese transporte no le suba y sea más fiable en la llegada de los barcos. Y resulta que República Dominicana está ahí y que tiene 5 millones de dominicanas y dominicanos como fuerza laboral que quieren trabajar y que tienen un sector privado que va de la mano con el sector público y que está invirtiendo capitales también. Y que esa inversión extranjera directa está llegando récord a República Dominicana cada año, en casi 4.000 millones de dólares cada año. Haciendo que, invirtiendo aquí en expansión de empresas, en expansión de zona franca, en expansión de inversión en sentido general. Entonces, esa es la oportunidad de este gran convención que va a haber en República Dominicana, donde van a venir los presidentes de Iberoamérica, donde va a venir el rey de España y donde van a venir una cantidad de empresarios que se van a discutir temas que son importantísimos, comenzando porque hay una, ya planteado cuáles son los temas, entre ellos, por ejemplo, el medio ambiente. Va a ser uno de los principales temas por lo que está sucediendo en el mundo. Fíjense que de repente, y hablaban ahorita de la lluvia, ojalá que llueva. Y ojalá que llueva cualquier día, ingeniero, no importa. Porque el mundo entero en este momento, de repente, está en sequía. Está en sequía, en fuego. Chile se ha estado quemando, los Estados Unidos también. España son recurrentes. Y nosotros aquí, que nos movemos en el territorio nacional, comenzamos a ver incluso en las orillas de la carretera, cómo se queman las orillas de la carretera y lo que ha estado pasando en las montañas nuestras, tanto en el sur como en el Cibao. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hito, las cumbres a nivel mundial están desacreditadas porque dicen que son una especie de encuentro para verse la cara y para hacer relaciones públicas, que se hacen declaraciones y comisiones que nunca cumplen sus objetivos. Realmente, ¿cuál es tu experiencia? Porque tú has participado en muchas cumbres como político y como precandidato presidencial, dirigente partidario. ¿Cuáles son las expectativas de esta cumbre y cuándo se va a celebrar? ¿Qué tenemos que hacer para que realmente le saquemos provecho a esa cumbre? Fíjate, se pudiera decir que es así, siempre y cuando no haya un seguimiento. En el caso nuestro y en este gobierno, nosotros como ministros, que hemos participado en la Alianza de Desarrollo por la Democracia, que lanza el presidente Abinader junto con el presidente de Panamá y Costa Rica anterior, el de Costa Rica, el de Panamá actual, y se suma Ecuador, tenemos otra experiencia. Ahí se fijaron 3 ejes, donde República Dominicana es el responsable del eje de comercio y de economía, donde recae el liderazgo en industria y comercio, y ya nosotros tenemos un acuerdo firmado con los Estados Unidos. Eso es público, porque lo firmamos en el Departamento de Estado, los 4 ministros, con el viceministro José Fernández
del subsecretario de Estado para Comercio de los Estados Unidos. Y entonces le hemos dado seguimiento de la mano, por ejemplo, con el Banco Mundial, con el BID y con otras organizaciones que han financiado estudios para ver las cadenas de valor, para ver en qué coincidimos, para ver los recursos humanos que tenemos que preparar, para ver cómo apoyan ellos y financian. Y esa fue la reunión de esta semana con el presidente del Banco Mundial y el presidente de la República en Palacio, que vino aquí el presidente del Banco Mundial, cómo se preparan los recursos humanos que necesitamos para hacerle frente a una demanda que nos da la oportunidad, porque yo lo veo así, de subir de un 5% de dominicanos que participan en la zona franca ya preparados como técnicos y como profesionales o expertos a un 32%, y que suben entonces nuestra presencia. Y eso no es mucho, eso no es mucho. Es muchísimo, y debería ser más, porque entonces pasamos solamente de lo que eran en los años 60, 70, 80, del área textil, o a los años 90, cuando un presidente dijo que era un sector fallido y que eso no iba para ningún lado, a hoy tener nosotros aquí maquinarias que solamente compiten con nosotros Japón y Alemania. Hablo de máquinas que separan el plasma de la sangre. Hablo de los catéteres que se hacen aquí, en Jaina, en San Isidro, en las Américas. El hilo de suturar las heridas que están en los hospitales de los Estados Unidos, donde muchos de nosotros tenemos acceso, lo hacen aquí en República Dominicana. Entonces, eso yo creo que son oportunidades que nosotros sí hemos aprovechado siguiendo un plan. Entonces, esta cumbre, de eso nos vamos a encargar nosotros. Y espero que los otros países también, de cómo aprovechar entre todos una oportunidad que nos da la pandemia casualmente, que nos da la misma guerra y que nos dan otras coyunturas de nosotros podernos acompañar, vender, generar sinergias. Por ejemplo, esto del ADD coloca a Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Ecuador como la segunda economía de América. Nosotros juntos vamos después de Brasil, compitiendo con México. Entonces le presentamos un paquete a los Estados Unidos, que es el principal consumidor. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen que reubicar el tema de los chips de China y de Taiwán también, porque si hay un conflicto entre China y Taiwán, ¿qué va a pasar? Que el suministro no va a llegar. Entonces tienen Pero parece que quieren moverse como a la India. Se ha hablado como de... Bueno, pero... algo nos tocaría a nosotros. De 52 mil millones de dólares que están dedicando para reubicar la fabricación de los chips. Solamente para los chips. Imagínense ustedes que el 10% venga para el Caribe o Centroamérica. Quiere decir que a República Dominicana, de esos 5.200, le toquen 1.500 millones de dólares solamente para la fabricación de chips. Pero tenemos que preparar los recursos humanos, tenemos que preparar la infraestructura, tenemos que entre todos los países entonces decir, mira, entre toditos nosotros vamos a prepararnos para que eso venga a la región. Entonces yo creo que esas son de las cosas que sí han ido caminando. Con tu permiso y tu bisonó y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. Todavía nos quedan muchas preguntas con el ministro de Industria, Comercio y Pymes. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Víctor Ito Bisonó, quien es ministro de Industria y Comercio. Por años lo conocemos como un activista político activo, precandidato presidencial. Diputado muchísimo tiempo, autor de algunas obras. Y aquí lo tenemos como ministro. Ito, uno de los temas que más preocupan y que más dan por el bolsillo a los dominicanos es el tema de los combustibles. Hace unas semanas vi unas declaraciones tuyas que tú decías que si no fuera por el subsidio, costaran 50 pesos más. Sin embargo, el West Texas Index, que dicen que se toma como referencia aquí, está en el día de hoy a 72,30. Dice la oposición que hoy está la gasolina premium a 293 pesos y la regular a 271, y que en el momento que tuvo más estrés el precio de los combustibles, $147 el barril, costaba en ese momento 203 pesos el galón de gasolina premium. Que entonces, ¿por qué esta gran diferencia? La gente entiende que el petróleo ha ido bajando, pero no así los precios de los combustibles. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Porque en las matemáticas
desde Amaury Justo Duarte, nos hemos equivocado siempre de cómo se calcula, cuáles son los elementos que se toman en cuenta y que hay que entender al día de hoy de por qué los precios están como están. Ciertamente es un tema complejo porque es muy variable. Todos los días varía la incidencia del porqué de los precios. Y varía por una neblina en el Golfo, varía porque un dron bombardea una refinería en Arabia Saudita y fluctúa. Pero además de eso, por ejemplo, tú señalas el WTI, que es donde nosotros tenemos las referencias del barril de petróleo. Pero ¿qué resulta? Que nosotros importamos un 25%, por decir un número redondo, de petróleo crudo, que va a refinería, que refinan, y lo que sale de ahí hay que agregarle algún producto destilado ya terminado. Hay que terminarlo aquí. Correcto. El otro porcentaje El 75%. de lo que aquí se consume viene importado ya destilado. Es decir, terminado. Viene terminado como gasoil, como gasolina, como full oil. Entonces ya esa no es la referencia. Y esos productos van con valores diferentes a cómo va el WTI. Tú puedes ver el WTI alto y los otros pueden bajar o subir. O esto lo puede ver que suben o baja y el WTI maneja de otra manera. Ahora, ¿qué sucede? Que esto uno lo tiene ya de experiencia cuando lo maneja y lo ve. Hacía más o menos 40 años, 2 años atrás, que el WTI iba paralelo con los valores de los destilados. Se dispara el gas natural, no solamente por el precio, sino por la escasez del gas natural, por el tema de Rusia y de Ucrania. No había sucedido eso nunca. Entonces, la referencia de los destilados se despega de la del WTI y ya no es la misma. ¿Quién iba a adivinar que por una guerra que nadie se iba a tener sobre el tapete, se iba a dar una variación en eso que era histórico, que tenía un comportamiento? Entonces, hoy día, lo que sí nosotros hacemos, y no lo digo yo, lo dice el Banco Central, lo dice JP Morgan, lo dicen los organismos internacionales, de que la política de subsidio que se lanzó y dirigió el presidente Abinader ha dejado que la inflación en República Dominicana esté 4 o 5 puntos por debajo de lo que hubiese sido si no se subsidia. Entiéndase, en los países como los Estados Unidos, que tienen una economía fuerte, que ellos prenden su maquinita de dólares o tienen más recursos que nosotros, la inflación es la misma que aquí, que somos un país que importamos todo, que dependemos de muchas otras variables. Si nosotros no hubiésemos aplicado los subsidios, hubiese pasado lo que pasa en todos los países de la región, en los aliados incluso de nosotros, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, que la inflación se disparó a 2 dígitos, causó más incremento de todo y tomaron de referencia incluso el precio de los combustibles. Aquí, ¿qué ha permitido eso? Que los combustibles no suban. Cada fin de semana se anuncia cuánto es el subsidio. Entonces, hay 2 cosas, o es verdad o es mentira. Y resulta, ingeniero, que usted, que sabe de números, los amigos televidentes también, si nosotros anunciamos un subsidio y se dice que este año van 3.300 millones de subsidios, tiene que ser real. Ahora, 3 meses. En 3 meses. Y el año pasado fueron 36.000 millones en subsidios. En combustible. En combustible. Pero, ojo, en una parte, porque ahí no está incluido el subsidio a los transportistas, que también da el ministerio a través del Intran, que ha podido mantener el costo del transporte sin ningún tipo de ruido, que cambiando un poquito el subsidio, es lo mismo que pasa con el pan. Aquí las fluctuaciones de las estaciones, aunque no son muy fuertes, en diciembre los víveres de mancha, como decimos nosotros la gente del campo, suben de precio, porque el frío que hace aquí lo disminuye, la sequía también, el agua también, un tornado también, pero el pan se ha mantenido estable. Ahora, hay muchas explicaciones y yo sé que hay mucho tecnicismo con este tema, pero
¿Y si el petróleo es el de West Texas Index hubiese estado en los niveles que estuvo en los gobiernos de Leonel Fernández a $147? ¿Cuánto costará el galón de gasolina? Bueno, es muy sencillo y ciertamente... Sería el doble. Y ciertamente, tú lo has dicho, hay muchos argumentos, yo tengo los míos. Si hubiese sido en el gobierno de Leonel Fernández, nosotros tuviéramos Petrocaribe y no pagáramos el petróleo, sino diferenciado a 20 años, y además de eso tuviéramos un dólar al 40-1, no al 56-1. Entonces, en aquella época, con el dólar al 40-1 y el barril de petróleo no pagándolo, sino tú recaudando y gastarlo en otra cosa, no pagando el petróleo, sería hoy mucho más cómodo y más fácil para este o cualquier otro gobierno. Hito, finalmente, vamos a hablar un par de minutos de política, porque tú por encima de todo eres político. Y además me gusta. Es decir, ¿cómo va el gobierno? Hay encuestas que dicen que el presidente está por encima de un 50, pero hay otras encuestas que hablan de un empate con Leonel Fernández. ¿Cuál es la realidad? Fíjense, acuérdense primero, yo quisiera en esto despojarme un poquito de mi compromiso con el presidente o de mi posición de ministro, que tengo que defender mi gobierno y mi presidente, además de que lo está haciendo bien. Pero por encima de eso yo soy un demócrata. Yo creo que la fortaleza de la democracia es que haya una oposición y que haya una oposición que le dé seguimiento a las acciones de un gobierno. Claro. Incluso que haya lo que se llama en política un gabinete sombra, donde le den seguimiento, ¿por qué tú haces esto? O ir a los foros y poner otras ideas y otras propuestas, porque no necesariamente que sean contrarios, es que tú tienes otra idea. Bueno, vamos para algún sitio, tú te vas por un lado, yo me voy por otro, pero llegamos al mismo sitio. Yo creo que todos somos dominicanos y queremos lo mejor para la República Dominicana. Ahora bien, los números no mienten. ¿Qué está pasando? Que nosotros tenemos récord en reserva de divisas en el Banco Central, que nosotros hemos roto todos los récords en exportaciones mes a mes, en zona franca y en industria, que nosotros tenemos más inversiones cada mes, que nosotros hemos inaugurado viviendas en estos 2 años, más que en los últimos 8 años anteriores, vivienda del gobierno, que nosotros ayer, yo hablaba con uno de los principales industriales del país, dueño de empresas, y me dice, tenemos la constancia de crecimiento en pintura, en acero, en cemento, en ferretería, me dicen, y ahí están los números. Entonces, yo creo que el país va bien, por esos números es que estoy hablando. En agricultura, por igual, hemos roto récords, se habla del arroz, hemos roto récords en la producción de arroz. Y hay una estabilidad de una confianza porque el presidente dice, no, vamos a comenzar a trabajar y yo voy a participar en la mesa de abastecimiento. Y se llaman a los comerciantes, a los productores, a los industriales, a los detallistas. ¿Qué ustedes necesitan? ¿Cómo lo ayudamos? No hablemos solamente de precio, hablemos de abastecimiento, porque si no hay abastecimiento los precios se disparan. Entonces otra mesa, ahora hablemos de precio. ¿Cómo participamos? Eso genera una confianza. El ambiente político que hay, lamentablemente, una división de un partido que gobernó 16 años corridos y 4 años antes, 20 años. Y se dividió. Y entonces yo políticamente recreo que a Balaguer y a Fernandito Álvarez, a Juan Bosch y Peña Gómez, a Jorge Blanco y a Antonio Guzmán, situaciones que se dan que son imposibles una unidad porque sería una muerte súbita de uno de los dos. Y esa división se mantiene. Uno puede ser un candidato, pero no tiene estructura. El otro puede tener un partido, pero no tiene la incidencia y el empuje en este momento. Y eso, lamentablemente, es una situación que va a competir ¿con qué? Con un presidente que tiene buenos resultados, con un presidente donde se le están acercando los que tienen posibilidades de seguir reeligiéndose. Porque a nadie le disgusta, cuando es político, estar apoyado para hacer una buena gestión en su comunidad. Y hay una avalancha de personas que no participan en el PRM, que quieren venir a una atención que se le ha dado sin condiciones y piensa, pero si me están dando este apoyo sin condiciones, déjame yo entonces seguir haciendo mi trabajo en mi comunidad. Y eso le da una fortaleza al presidente con su buena gestión que lo mantiene por encima de los 50. Eso es así.
Y lo otro, lamentablemente, en los números que nosotros vemos, ninguno llegan a 20, fluctúan un poco más o poco menos. Pero el presidente hoy, si las elecciones fueran hoy, gana en primera vuelta, cómodo. Y tú, Bisonó, muchísimas gracias. Y no te nos pierdas, que tú eres muy buen vocero. Vuelve pronto, que esté en tu casa, tú sabes. Es un lujo para mí estar aquí con ustedes. Gracias, Hito, por todas esas informaciones.